Muy buen día tengan mis amigos. Les habla Arturo Guzmán Solorio o Arturo Guzmán Sr. Quiero tratar el tema del purgatorio. El purgatorio, de entrada puedo decir, no existe. Sé que para los católicos existe y ellos utilizan algunas escrituras de la Biblia para pretender probarlo y desde luego para creerlo. Yo quiero referir que deseo no extenderme demasiado, por lo mismo no pretendo agotar todas las escrituras en esta oportunidad, en esta ocasión. No pretendo agotar todas las escrituras que puedan usarse al respecto. No quiero extenderme tanto porque sé que habría quienes no querían sentarse, muchos no querrían sentarse a mirar un video de más allá de media hora. Así es que si me es posible, trataré que sean menos de media hora. La primera escritura que los señores católicos, los teólogos, utilizan para el purgatorio se encuentra en el libro de la Biblia católica deuterocanónico llamado Segundo Libro de los Macabeos, capítulo 12, desde el versículo 38 hasta el 45, el final del capítulo. Quiero dar la lectura a esa porción. Judas congregó el ejército y marchó a la ciudad de Adulán, y como llegaba el día séptimo, se purificaron según el rito acostumbrado y allí mismo celebraron el sábado. Al día siguiente, porque ya urgía, los de Judas fueron a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en las sepulturas familiares. Y bajo la túnica de cada muerto encontraron amuletos de los ídolos de Yabnia, que la ley prohíbe a los judíos. Todos vieron claramente que aquella era la razón de su muerte. Así que todos alababan las obras del Señor, juez justo, que descubre lo oculto, e hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedara borrado por completo. Por su parte, el noble Judas arengó a la tropa a conservarse sin pecado, después de ver con sus propios ojos las consecuencias del pecado de los caídos. Después recogió 2000 dracmas de plata en una colecta y la envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea es piadosa y santa. Por eso hizo una expiación por los caídos, para que fueran liberados del pecado. Esta es la porción de este segundo libro de los Macabeos, donde se busca sostener la idea del purgatorio. Y las dos escrituras más principales son esta y una que se encuentra en una carta paulina. Al respecto, yo quiero decir lo siguiente, que aquí se debe entender que este sacrificio que Judas mandó a que se hiciera en el templo de Jerusalén, porque ellos no estaban en Jerusalén, se debe comprender que lo hizo precisamente porque fue un caso especial, no en cuanto a algo maravilloso, sino en el sentido de la seriedad que les llevó tras su muerte a esos caídos. El hecho de haberles encontrado ídolos bajo sus ropas, que es un pecado grave, y Judas lo sabía. Por eso, precisamente por eso es que mandó hacer el sacrificio. Podemos resaltar estas partes de esa lectura que dice a mediados del versículo 40, dice: todos vieron claramente que aquella era la razón de su muerte. Y luego dice a mediados del 42: por su parte, el noble Judas arengó a la tropa
a conservarse sin pecado después de ver con sus propios ojos las consecuencias del pecado de los caídos. Por cierto, leí esto de una Biblia católica, que es donde aparece este libro deuterocanónico, de una Biblia llamada Biblia del Peregrino, de Luis Alonso Schockel. Pues bien, ahí podemos darnos cuenta de que fue un caso único, especial. De modo que Judas por eso quiso que se realizara ese sacrificio para que pudieran ser perdonados. La Iglesia Católica hace sus misas por los que mueren, diciendo, bueno, es que murieron en gracia, así dicen, murieron en gracia porque vivían bajo la gracia de Dios, según ellos. Y digo según porque la mayoría de los que mueren, señores, lo podemos mirar a nuestro alrededor, cuántos pecados y cuánta maldad hay. Y no me diga que son extraterrestres los que hacen estas cosas. Pero también podemos incluir de cualquier denominación o religión. Eso no es solo para con los católicos. Pero entonces mueren según en gracia, pero como murieron con algún pecadillo por allí, pues entonces, ¿verdad? Dicen, necesitan pasar por el purgatorio, así como estos soldados caídos, ¿verdad? Que llevaban ese pecadillo por allí, ¿verdad? Y bueno, necesitan ser purificados tras su muerte para que ya una vez muy limpiecitos, ahora sí, mijito, al cielito lindo. Bueno, por favor, eso no es así. Así es que si analizamos todos los dos libros de los Macabeos, el primero y el segundo, no hay ninguna otra mención de dicho sacrificio. ¿Por qué? Porque no se solía realizar nada tras la muerte de nadie. Sabían que si morían en gracia, ¿verdad? Allá en el antiguo pacto, se iban con el Señor o a la esperanza de la gloria del Señor, en algún lugar de reserva, qué sé yo. Bueno, la cuestión es de que no se pensaba en un llamado purgatorio. Y no se menciona, dije, ni con la muerte de Judas el ilustre, que tampoco no se puede pensar que él sí murió sin un mínimo de pecado. Pero no se menciona más ningún sacrificio especial. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de estar mencionando cada vez que mueren soldados, mencionar esto mismo que aquí se ha leído. En tal caso, se hubiera mencionado a la muerte de los primeros soldados que habrían caído, y no después. Aquí se menciona porque es un caso único, porque habían cometido un pecado grave y comprendieron los demás. Los que estaban con Judas comprendieron que esa era la razón por la que habían muerto. Ya lo repetí, lo vuelvo a repetir a mediados del versículo 40, al final del versículo 40. Todos vieron claramente que aquella era la razón de su muerte. Y por eso fue la razón, que no fue siempre, de ese sacrificio que Judas solicitó. Pero mire, una nota en la Biblia de Jerusalén, que tenga notas al pie. Habrá otras que sean sencillas y no las tengan, y esa Biblia de Jerusalén es Biblia católica. Me encontré con lo siguiente en la nota al versículo 45 de esa lectura que ya di. Parte de esa nota dice: este texto se nos ha conservado en el manuscrito principal de la antigua versión latina, y cita: porque esperaba que los que habían caído resucitarían. Y entre paréntesis dice: es superfluo y vano orar por los muertos. Tras la coma dice: considerando que para los que se han dormido con piedad está reservada una estupenda recompensa. Y en la final de la nota, con un nuevo paréntesis, dice: santo y saludable pensamiento. Esta misma nota refiere, según aquí el que puso la nota, dice que este texto se nos ha conservado en el manuscrito principal de la antigua versión latina. Y citando esa parte que ya leí, debemos comprender que una cosa es los hechos acontecidos, otra cosa es el historiador o narrador de los hechos, que es el escritor, el autor de ese segundo libro de los Macabeos. Y en esto
debemos comprender que a veces los escritores, los narradores, también insertan comentarios, opiniones de ellos, que no meramente son siempre opiniones, a veces son comentarios o explicaciones o aclaraciones de algo. Y esto fue lo que hizo, según en esa antigua versión latina, consta que lo que quiso decir el autor de ese libro de Macabeo es que dijo, porque esperaba, o sea, Judas Macabeo esperaba que los que habían caído resucitarían. Y entonces el escritor de este libro dice, es superfluo y vano orar por los muertos. Esto es lo que está diciendo. No está haciendo una aprobación de lo que Judas quiso hacer o mandó a hacer. Este escritor está consciente de que eso no es correcto de acuerdo a la ley. No se debería haber buscado hacer. Sin embargo, no lo dice para atacar a Judas, no lo dice para condenarlo, lo dice porque es su deber aclarar de que esto está fuera de la ley, de lo que ordena la ley. Pero de que no lo ataca a Judas, al contrario, reconoce que no obstante no ser, digamos, bíblico lo que Judas hizo, no obstante, él dice al final, en el último paréntesis, dice, santo y saludable pensamiento, refiriéndose a Judas Macabeo, que fue un santo pensamiento, saludable pensamiento, porque sí, o sea, no se justifica lo que hizo en el sentido de que no es de esa forma. Digo, yo no sé si el Señor haya aceptado ese sacrificio aún por aquellos que ya estaban muertos. Lo que sí quiero decir es que el escritor de este libro sabía que no era correcto, pero también entendió que era un buen sentir de parte de Judas lo que quiso que se hiciera. Ahora bien, yo tengo este libro de un escritor católico, actual católico. Mire lo que pone en su librito, Enigmas de la Biblia 5, número 5, de la Ediciones Dávar, y el autor es Ariel Álvarez Valdés. Dije, es una persona de religión católica y tiene algún cargo, algún oficio dentro de la Iglesia Católica del lugar donde vive o en algún lugar cercano a donde vive. Y entonces escribió sobre el purgatorio, al cual llamó, según la Biblia, ¿existe el purgatorio? Y comienza en la página 101, pero yo voy a leer en la página 103, mire, porque no le puedo leer todo el artículo. Usted busque el libro si quiere conocer todo el tema de este escritor acerca del purgatorio. Dice, aparece en la Biblia en referencia al purgatorio y dice, desde que Lutero en el siglo XVI se apartó de la iglesia y declaró que la existencia del purgatorio no puede probarse por las sagradas escrituras, la Iglesia Católica se esforzó en buscar textos. Dijo que la Iglesia Católica se esforzó en buscar textos bíblicos con los cuales demostrar a los protestantes que la Biblia sí habla de su existencia. Y en esa disputa se cometieron muchos abusos. En esa disputa se cometieron muchos abusos. Quizá posiblemente por parte de ambos bandos, pero desde luego también lo dice de la misma Iglesia Católica, de los teólogos católicos. Y me voy a brincar a lo que trata sobre esta parte que ya leímos del libro de los Macabeos. Dice, con esa cita, segunda de Macabeos capítulo 12, versículos 38 a 46, ahí se cuenta que en el año 160 antes de Cristo, en una batalla contra los sirios, murieron varios soldados judíos. Al ir a enterrar sus cadáveres, hallaron que tenían bajo sus ropas colgados amuletos y talismanes prohibidos por Dios. Ante esta superstición, Judas Macabeo hizo una colecta entre los demás soldados y la mandó al templo de Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado de los muertos, a fin de que Dios
los perdonara y pudieran gozar de la resurrección. El texto fue interpretado así, dice este escritor Ariel Álvarez Valdés, y seguramente se refiere a la interpretación hecha por los teólogos católicos. El texto fue interpretado así: los soldados murieron, los soldados muertos habían cometido un pecado leve y por consiguiente no estaban en el infierno, tampoco en el cielo, sino no habrían ofrecido un sacrificio por ellos. Por lo tanto, Judas Macabeo los imaginaba en el purgatorio y por eso mandó a ofrecer ese sacrificio. Brinco unas líneas y expongo lo que explica al respecto este escritor. La interpretación correcta, teniendo en cuenta la mentalidad de la época, es que el pecado que habían cometido los soldados era verdaderamente grave, nada menos que de idolatría, severamente prohibido por Dios. Pero el pecado se perdona en vida, no en la muerte, en vida, con un sacrificio llamado Kippur y realizado en el templo. Y cita Levíticos capítulo completo 4 y 5. Los soldados ya habían muerto y no podían ir al templo, desde luego ya estaban muertos, no podían ir al templo para ofrecer el sacrificio por sus pecados. Entonces Judas ordena que los ofrezcan sus compañeros. Con esto comienza a anunciarse ya la solidaridad entre los vivos y los muertos. Es cierto, dice este escritor, pero el pecado de los soldados, según Judas, quedaba perdonado con el Kippur y no con el purgatorio. Y yo agrego diciendo, y no con esas misas que realizan la Iglesia Católica Romana. Dijo, es perdonado con el Kippur y no con el purgatorio, del cual él, o sea Judas, no sabía absolutamente nada. Aquí está claro, un escritor católico que tiene cargo en la Iglesia Católica, él mismo lo está explicando. Y yo no lo aprendí de él, ni esto, ni lo que explica sobre los otros textos que él expone. Lo aprendí yo por mi estudio de la Biblia, pero cuando supe de este libro del autor católico, pues oiga, es una excelente oportunidad para exponérselos a ustedes, los que son católicos. Así es que no está probado el purgatorio con ese texto. El otro texto lo podemos tener en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Y se lo voy a de una vez leer de este escritor, autor católico, Ariel Álvarez Valdés. Enigmas de la Biblia, número 5. Y dice, saltando a la página 104, en la parte baja, leo 104 y 105. El texto bíblico más citado en favor del purgatorio es Primera de Corintios capítulo 3 versículos 10 al 17. Pablo, escribiendo a los Corintios, divide a los predicadores del evangelio en tres categorías: los que han usado buenos materiales en su edificación, versículo 14; los que en vez de edificar han destruido, versículo 17; y los que han sido mediocres en la elección de los materiales de construcción. Hablando de estos últimos, dice: si su construcción llega a quemarse, se quedará sin nada, pero él mismo se salvará como quien pasa a través del fuego, versículo 15. Es en esta tercera categoría donde fijan su atención los comentaristas, que desde luego se refiere a los teólogos católicos. Dice, es en esta tercera categoría donde fijan su atención los comentaristas, que sostienen que a través del fuego implica la doctrina del purgatorio. Pero mire lo que explica este escritor. En realidad, todo el pasaje no es más que una simple alegoría de una casa que se incendia, en donde el fuego
tiene un valor exclusivamente figurativo, no real. Su sentido es que los fieles menos favorecidos también podrían salvarse, pero con muchas fatigas y a duras penas. Pablo solo se refiere al esfuerzo que deberán hacer los mediocres para salvarse, pero no plantea el tema del purgatorio, ni lo menciona nunca en ninguna de sus cartas. Como se ve, mientras la Biblia menciona claramente el cielo y el infierno, no dice ni una palabra explícita sobre un estado intermedio de purificación. Por eso los protestantes rechazan la doctrina católica del purgatorio. Pues cómo no, ya lo dejó él mismo claro, si no está sostenida en la Biblia entera, pues por favor, ¿por qué la debemos de creer? Quede claro que lo que Pablo está explicando es que nos está haciendo la advertencia ahora que estamos en la temporada de construcción. Esta es la temporada, estamos en el tiempo de construcción. Y Pablo dice que estamos construyendo sobre el fundamento que ya ha quedado establecido, no el fundamento que nos guste escoger. Es decir, Jesucristo. Señores, no es ese fundamento el apóstol Pedro. No, señor. Ahí Pablo dice claramente que el fundamento es Jesucristo. Y en él estamos edificando nuestra construcción. Y entonces dice, pero mira qué materiales utilizas, porque cuando llegue el tiempo de que se incendie, de que el fuego le llegue, y esto es referencia al juicio de Dios. Cuando llegue el fuego, si utilizas materiales flamables como el heno, la hojarasca, la madera, se te va a quemar, no el cimiento que es Jesucristo. Y por lo tanto, si se te quema tu construcción, tú serás salvo, pero así como por fuego. Es decir, si encienda tu casa y estás adentro, y entonces, gracias a Dios, no te quedas adentro achicharrado. No te achicharras, sino que logras escapar, pero queriendo decir a duras penas. De modo que Pablo lo que está indicando, pues, es que te preocupes a usar materiales resistentes contra el fuego, oro, plata, piedras preciosas, porque cuando llegue el juicio tú estarás en pie, aprobado todo, tanto por cómo te condujiste en esta vida, como también qué doctrinas creíste, que fueron fieles, bíblicas. Por eso es que no se quemó tu construcción, pero también que las enseñaste a otros. Lo que tú vienes a creer, eso es lo que de una u otra manera enseñas a otros. Así es que, si imagínate que edificaste con madera, heno, hojarasca, eso es lo que le estás transmitiendo a los demás. Y ya sabes que el Señor dijo que se va a destruir con el fuego. Así es que por eso es bueno limpiarnos de las malas doctrinas. Límpiate del purgatorio, que eso es heno, es hojarasca, ni a madera llega. Entonces, por favor, atiende a lo que te estoy diciendo. Mira, el mismo padre apostólico, discípulo de alguno de los apóstoles, Clemente de Roma, en su segunda carta, que aquí tengo en este libro, Padres Apostólicos, es una editorial católica, que es la editorial BAC, B-A-C. Dice en el capítulo 8, a mediados del versículo 2 y versículo 3: mientras estamos en este mundo, arrepintámonos de todo corazón de los pecados que cometimos en la carne, a fin de ser salvados por el Señor mientras tenemos tiempo de penitencia. Y el 3 dice: porque una vez que hubiéremos salido de este mundo, referencia a la muerte, una vez que hubiéremos salido de este mundo,
ya no podemos en el otro confesarnos ni hacer penitencia. ¿Se le olvidó mencionar el purgatorio? ¿Acaso se le olvidó decir, pero tenemos el purgatorio, señores? Entonces, retiro lo dicho. No, dice, porque una vez que hubiéramos salido de este mundo, ya no podemos en el otro confesarnos ni hacer penitencia. Ya no hay más oportunidad, señores. Y al respecto, estas palabras que les cité de Clemente de Roma son un eco de las que el escritor a la carta a los Hebreos dice en el capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No dice que mueran una vez, luego el purgatorio y luego ya el juicio. Señores, es que en el juicio ahí se purgarán las cosas. Bueno, dicho de alguna manera, más bien se ventilarán, se revelarán, se manifestarán todas las cosas. Como dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, donde en el juicio de Cristo, allí, ¿verdad?, juzgará lo que hicimos en esta vida, sea bueno o sea malo. De modo que, y no quiero entrar en más textos porque no quiero extenderme mucho más. Si Dios me lo permite, en otra oportunidad haré otro video para tratar aquellos otros versículos, pero traté los principales, de modo que si en los principales no queda sostenido el purgatorio, menos en los que no, los textos secundarios. Y ya lo dijo Ariel Álvarez en la lectura que les presenté, que no existe en ninguna parte de la Biblia de manera objetiva, no existe el purgatorio, no existe el purgatorio de manera explícita. Mire, en cuanto a la purificación, y ya para concluir, lo dice aquí mismo en el primer capítulo a la carta a los Hebreos. Mire lo que dice allí de lo que hizo el Señor Jesús. Hablando de él, dice, este es el versículo 3, primer capítulo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, etcétera. Entonces, Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados, que cuando se muere, uno muere en la gracia, es verdad, muere en gracia los que ya recibimos a Cristo Jesús, pero que algún pecado pudo haber habido en el momento en que morimos, haya sido de un pensamiento, de algo que dijimos, de algo que hicimos o de algo que omitimos hacer, algo bueno, correcto que debíamos haber hecho y no lo hicimos. Señores, a la muerte, allí el Señor, por su sangre que derramó, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice una escritura. Señores, ahí es donde queda saldado, todo queda limpio, porque vivimos en la gracia del Señor Jesucristo. No hay necesidad de un fuego purificador. El que nos purifica es Cristo por su sangre y por su palabra, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, por ahí del versículo 25, 26 como al 27, dice que fuimos lavados por la palabra. Señores, no erremos, entendamos, seamos claros. Y los dejo con lo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro. Él dijo en el primer capítulo, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esto es necesario, la obediencia a la verdad, y en esta vida, que no es que no cometamos algún pecado, aunque tampoco como cristianos somos practicantes, que no es lo mismo. Y si los confundo con esto, les invito a que busquen en mis otros videos. Hay uno en una predicación en una iglesita pequeña, una iglesia pequeña. Ahí expuse la diferencia entre cometer pecado y practicar pecado. Bueno, entonces dice pues que por la obediencia, ¿verdad?
Obediencia a la verdad dice que nos purificó, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Se refiere al Señor Jesús que nos purificó nuestras almas. Espero que esto haya sido comprendido, señores católicos, y que el Señor Jesucristo les bendiga.